En la antigüedad, existieron numerosos ejércitos temidos que se destacaron por su devastadora fuerza, su temible reputación y su disciplina inigualable. Las culturas del mundo antiguo dieron lugar a la existencia de fascinantes civilizaciones militares. Todas estas tropas llevaron a cabo batallas épicas en su época y fueron comandados y dirigidos por grandes emperadores para defender y expandir su territorio. El ejército de la antigua Grecia. Durante la antigua Grecia, el ejército desempeñó un papel fundamental en la historia y la cultura de esta región. Uno de los componentes más destacados fue la infantería hoplita, cuyas tácticas marcaron una diferencia significativa en los campos de batalla. Estos soldados estaban equipados con una pesada armadura, un gran escudo circular de bronce, junto con una lanza y una espada corta. La armadura les proporcionaba una excelente protección que, combinada con su formación táctica, se convirtió en una fuerza temible en el campo de batalla. La formación de combate de los hoplitas era conocida como la falange. Esto consistía en una línea de soldados que avanzaba en un bloque compacto. La falange permitía a los hoplitas avanzar de manera ordenada y atacar al enemigo de manera efectiva, creando una pared impenetrable de lanzas y escudos. Esta formación física les permitió derrotar a enemigos superiores en número en varias ocasiones. Por otro lado, entre las ciudades griegas existía otro tipo de ejército conocido como los soldados espartanos. Desde una edad temprana, los jóvenes espartanos recibían un entrenamiento riguroso y se sometían a pruebas de extrema resistencia física y mental. A pesar de su fama como guerreros invencibles, los espartanos no eran invulnerables. En la batalla de las Termópilas, un pequeño grupo de espartanos liderados por el rey Leónidas se enfrentó al poderoso ejército persa. Aunque los espartanos lucharon con valentía, finalmente fueron superados en número y derrotados. La infantería hoplita y los soldados espartanos dejaron una huella en la historia del ejército griego. Su enfoque en la formación táctica, la disciplina y la resistencia física demostró ser una fórmula exitosa en el campo de batalla. El ejército de los antiguos persas. El ejército de los antiguos persas fue una de las organizaciones militares más poderosas de la antigüedad. Durante el apogeo del Imperio Persa, que abarcó desde el siglo IV hasta el siglo VI a.C., su ejército se convirtió en una formidable fuerza militar que aseguró la expansión y el dominio del imperio en vastas regiones de Asia y África. Una de las características distintivas del ejército persa era su organización, ya que ésta estaba compuesta por soldados profesionales conocidos como los inmortales. Este grupo de soldados recibía un riguroso entrenamiento y se les exigía lealtad absoluta al emperador. La infantería pesada formada por los inmortales era el núcleo principal del ejército y desempeñaba un papel crucial en las batallas. El imperio persa también era famoso por su habilidad en la guerra a distancia. Estos guerreros eran muy temidos por sus habilidades en combate. Los soldados montados a caballo eran expertos en objetos arrojadizos a larga distancia, lo que permitía infligir un enorme daño a las fuerzas enemigas antes de que se acercaran lo suficiente para el combate cuerpo a cuerpo. Esta táctica de combate a distancia les dio una ventaja estratégica sobre muchos de sus oponentes. Además de la infantería y los arqueros montados, el ejército persa también contaba con una poderosa caballería ligera. Los jinetes persas eran expertos en maniobras rápidas y tácticas de guerrilla. Podían desplazarse rápidamente por el campo de batalla y realizar ataques sorpresas contra sus adversarios. Esto les permitía causar confusión y desorden entre las filas enemigas. Durante el reinado de Ciro el Grande, el imperio persa se extendió rápidamente, conquistando y unificando vastos territorios que abarcaban desde Asia Menor hasta Egipto y desde el Valle del Indo hasta Grecia. Sin embargo, después de la muerte de Ciro, su imperio se enfrentó a una serie de desafíos, y es en esta parte de la historia donde cae el gran imperio persa junto con su ejército. El ejército del Antiguo Egipto. El ejército de los antiguos egipcios fue una fuerza militar formidable que jugó un papel crucial en la protección y expansión del reino durante el período del Antiguo Egipto, que abarca desde el tercer milenio a.C. hasta el siglo VI a.C. El ejército egipcio fue una organización jerárquica que estaba compuesta por diferentes unidades especializadas, como la infantería, la caballería, la artillería y la marina. Cada unidad estaba liderada por oficiales de alto rango que recibían entrenamiento y eran responsables de mantener la disciplina y la eficiencia de sus tropas.
En términos de tecnología militar, los antiguos egipcios eran innovadores. Desarrollaron y perfeccionaron el uso de armas como arcos, lanzas, hachas, dagas y mazas. Además, fueron pioneros en el uso de carros de guerra, que eran vehículos de combate tirados por caballos y equipados con arcos y lanzas. Además de su papel fundamental en la defensa del reino, el ejército egipcio también tuvo una importante participación en la construcción de monumentos y proyectos de ingeniería. Los soldados participaron en la construcción de templos, palacios, canales y otras obras de infraestructura, demostrando su versatilidad y su contribución a la sociedad egipcia. El imperio egipcio cayó por completo alrededor del año 30 a.C. En este momento, Egipto fue anexado al Imperio Romano tras la conquista de la reina Cleopatra VII. Esta derrota marcó el fin del periodo tolemaico de la historia de Egipto y el comienzo del dominio romano sobre la región. El ejército de la antigua Roma. El ejército de la antigua Roma, también conocido como las legiones romanas, es uno de los ejércitos más exitosos y poderosos de la historia. A lo largo de su existencia, desde el año 509 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, el ejército romano demostró una disciplina y organización impresionante, así como una capacidad de adaptación táctica que le permitió dominar Europa durante varios siglos. La infantería romana era el núcleo principal del ejército y estaba dividida en varias unidades, siendo las llamadas legiones las más famosas y temidas. Cada legión estaba compuesta por aproximadamente 5.000 soldados. Una de las tácticas más destacadas utilizadas por el ejército romano fue la famosa formación de tortuga. Esta formación le permitía a los soldados agruparse de forma cerrada, con los escudos superpuestos en la parte delantera y en los lados, formando una especie de caparazón. El ejército romano también destacó por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones y tipos de guerra. Desde las conquistas en terreno abierto hasta el combate urbano en ciudades fortificadas, los romanos desarrollaron tácticas especializadas para cada situación. Además, fueron pioneros en la construcción de campamentos militares fortificados y carreteras que facilitaban el desplazamiento rápido de tropas y suministros. Curiosamente, las legiones romanas a menudo reclutaban soldados extranjeros en sus filas. Estos soldados, conocidos como auxiliares, provenían de diversas regiones del Imperio Romano y a menudo conservaban su equipamiento y tácticas de origen. Esta diversidad en el ejército romano contribuyó a su adaptabilidad y capacidad de enfrentar a enemigos con diferentes estilos de combate. El ejército romano también tuvo un impacto significativo en la vida civil de Roma. La presencia de las legiones en las provincias conquistadas garantizaba la seguridad y estabilidad, facilitando el comercio y la difusión de la cultura romana. Además, los veteranos del ejército romano a menudo recibían tierras como recompensa, lo que contribuía a la expansión de la población rural y al desarrollo económico. Es por todo este conocimiento y disciplina que el ejército romano hasta nuestros días es considerado como una de las organizaciones militares más temidas y respetadas de su época. El ejército de los hunos. El ejército huno fue una fuerza formidable y temida en la antigüedad, desempeñando un papel crucial en el desmantelamiento del Imperio Romano de Occidente. Originarios de las estepas de Asia Central, los hunos emergieron como una poderosa confederación de tribus nómadas bajo el liderazgo de figuras icónicas como Atila. Una de las tácticas más temidas de los hunos era su capacidad para lanzar ataques relámpago, aprovechando su velocidad y sorpresa. Esta táctica militar les permitió infligir derrotas y aplastar a muchos de sus adversarios. Atila, también conocido como el azote de Dios, fue uno de los líderes más temidos de los hunos. Bajo su liderazgo, el ejército huno alcanzó su máximo poder y llevó a cabo invasiones devastadoras en Europa, saqueando y sometiendo ciudades y territorios enteros. Aunque los hunos tenían una reputación de guerreros feroces y crueles, lo que provocó ser temidos por todos sus adversarios, también demostraron que eran hábiles diplomáticos y estrategas políticos. Atila, por ejemplo, tenía el don de mantener unidas a las diversas tribus bajo su mando. Esto hacía que sus ejércitos fueran fieles y estuvieran listos para obedecer órdenes en todo momento. A pesar de su poderío militar y su influencia en el declive del Imperio Romano de Occidente, el dominio de los hunos duró muy poco tiempo. Después de la muerte de Atila en el año 453, la confederación de los hunos se desmoronó rápidamente debido a luchas internas y a la presión de otros pueblos vecinos.
Aunque su reinado fue breve, el legado del Ejército I como una fuerza militar imparable bajo el mando de Atila perdurará en la historia como uno de los ejércitos más fuertes y temidos de la antigüedad. Cuéntame qué te ha parecido el video. Esto es Astro Cosmic y nos vemos hasta la próxima.